¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Hoy después de mucho tiempo, les traigo un nuevo vídeo, pero de Dragon Ball Sparking Zero. Esta vez, será una guía para sacar todos los What If, de la campaña de Son Goku. Requisito que es indispensable para el platino del juego, además de ser de las cosas más rescatables de este modo historia. Me enfocaré solo en decir los requisitos para sacar cada What If, sin darle mucho detalle a las escenas de los mismos, ya que existen un chingo de vídeos, mostrando cada What If existente. Sin nada más que decir, empecemos. Bien, antes de empezar con la guía, hay que aclarar algunas cosas. Primero que todo, asegúrense que la dificultad reducida esté desactivada, ya que estos eventos solo se producen con la dificultad estándar del juego. Lo otro que les recomiendo, es completar el camino canónico de la campaña primero, antes de empezar a hacer estos What Ifs. Bien, el primer What If lo tendremos al principio, en el capítulo 1 llamado el dúo más poderoso de la Tierra, donde nos darán a elegir si ir con Piccolo o ir solos, aunque a la final vamos con Krillin y el maestro Rochi XD. Tenemos que elegir la opción de ir solos, para luego ir a pelear con Raditz. En esta pelea, tenemos que derrotar a Raditz antes que Piccolo cargue su ataque, si no lo logramos, volverá todo al camino canónico. En las pruebas que hice, aproximadamente tenemos que vencerlo en 2 minutos y medio o incluso un poco más de tiempo. Si derrotan a Raditz antes que les brinque la escena de Piccolo, lo han logrado. Bien, la pelea que sigue, es otra elección llamada entrenando juntos. Aquí, no importa qué elección tomemos, no afectará casi en nada al What If, solo escogeremos a nuestro oponente en esa pelea y listo. Yo como soy un Giga Chat, escogí al dios Yamcha XD. Bien, en la siguiente pelea llamada la importancia del trabajo en equipo, es bastante sencilla de completar, solo tenemos que derrotar a Nappa. En la siguiente pelea llamada el intrépido Vegeta, tenemos que derrotar a Vegeta sin ningún requisito adicional. En la próxima, el exterminio del Gran Mono, tendremos que luchar contra el tan temido Vegeta mexicano. Aquí les recomiendo spamear la bengala solar y el modo Sparking para poder ganar sin tanta dificultad. En la batalla se reanuda demasiado pronto, tenemos que reducir cierto porcentaje de la vida de Vegeta, para completar el combate. La siguiente batalla llamada combate de equipo con una pareja inesperada, tendremos que luchar junto con Vegeta, contra Zarbón y Dodoria.
Escuadrón de élite misterioso, aquí tendremos que bajarle cierta cantidad de vida al Gordo, hasta que Vegeta nos diga este diálogo. A continuación, se viene una de las batallas más difíciles, de todo el modo historia, llamada combates consecutivos contra la fuerza Ginyu, donde tendremos que hacernos un 1 versus 5, contra toda la fuerza Ginyu. Primero lucharemos contra Gordo. Luego contra Riku. Mucho cuidado con este pibe, ya que es uno de los personajes más rápidos del juego y es mejor eliminarlo cuanto antes. Luego de eso, vendrá Jace. Para finalizar con el Capitán Ginyu. Luego de derrotarlos a todos, podremos avanzar a la siguiente pelea llamada La sospecha de Vegeta, donde tendremos que derrotar a Ginyu en el cuerpo de Vegeta. La penúltima pelea llamada Transformación de Freezer, tendremos que luchar contra Freezer segunda forma, donde tenemos que bajarle casi toda la vida hasta casi vencerlo. La última batalla se llama igual que el What If en sí, codo con codo, donde tendremos que bajarle la vida a Freezer hasta que use su forma final. Donde luego cambiaremos a Vegeta para volverle a bajar más vida y poder terminar la pelea, y también el What If. Hecho esto, ya tendremos el primer What If completado donde Goku eliminará a Freezer con la Genkidama. El segundo What If se llama Rompiendo Límites. Y para mí, el mejor de todo el juego. Este What If también se activa en el dúo más poderoso de la Tierra. Aquí, elegiremos la opción colaborar con Piccolo. Para activar el What If, tienen que hacer lo mismo que en el primero, derrotar a Raditz antes que Piccolo cargue su ataque. Estuve haciendo varias pruebas y aproximadamente tenemos 1 minuto con 40 segundos para eliminar a Raditz, siendo muchísimo más difícil que el What If anterior. Luego de derrotarlo, ya habremos hecho lo más difícil y solo queda terminar unas cuantas peleas sin ningún requisito. La siguiente pelea se llama Paz Temporal, donde tendremos que bajarle cierta cantidad de vida a Gohan, así que no será nada complicado. En la pelea llamada
Rápido, Son Goku, tenemos que eliminar a un simple Saiyaman. En Goku contra Nappa, tenemos que derrotar a Nappa, vaya la redundancia. En Educación Saiyan, tenemos que bajarle cierta cantidad de vida a Nappa. Vegeta, 助けてくれ。こいつはどうだ。 En la pelea llamada Transformación, tenemos que luchar contra Vegeta y bajarle cierto porcentaje de vida para que luego saque su modo mexicano. Luego tenemos que bajarle vida hasta casi matarlo, para terminar la pelea, para luego darnos una escena, donde Goku consigue el Super Saiyajin antes de Namek. En la rabia de Son Goku, tenemos que papearnos a Vegeta en estado base y nosotros en Super Saiyajin, siendo algo bastante injusto si me lo preguntan. En viaje en solitario al planeta Namek, tenemos que luchar contra el poderosísimo soldado de Freezer hasta derrotarlo. En la última pelea llamada igual que el What If en sí, superando límites, tendremos que derrotar a Vegeta que también ha logrado conseguir el Super Saiyajin. Los requisitos para conseguir el Super Saiyajin se fueron por el cambio XD. Luego de derrotarlo, Goku y Vegeta quedan en buenos términos y prometen luchar en otra ocasión, acabando así este What If tan insano. El último What If, llamado El futuro cambiante, lo considero el más ZZZ de todos, pero igual tengo que explicarlo. Para activarlo necesitan ir a esta elección de la saga de Cell llamada Cámara del Tiempo Hiperbólico. Aquí tenemos que elegir la opción de ayudar a Piccolo a luchar contra Cell primera forma. En esta pelea, tenemos que eliminar a Cell, sin que nos pegue la técnica llamada Taioken en español Latinoamérica, o Bengala Solar en español España. Si les pega el Taioken, Cell absorberá al androide número 17 y volverá todo al camino canónico, fracasando el What If. Cell está programado para pegar esa técnica en cualquier momento, luego que le queden 3 barras de vida. Yo lo que hice fue usar kamehamehas de lejos, hasta que me pegara esa técnica. Una vez que lo derroten, ya habrán hecho lo más complicado, por así decirlo. En la siguiente pelea llamada Los androides y Son Goku, tendremos que derrotar a la androide número 18, algo que no es muy difícil.
ここまで押されるなんてね。 Luego en mucha diversión, tenemos que derrotar al androide número 17, algo que tampoco es complicado. どうした？ふざけるのもいい加減にしろ。そら！バカが！油断したつもりはなかったんだがな。 En la última batalla llamada El Futuro Cambiante, tendremos que luchar contra el androide número 16 y vencerlo. Algo bastante sencillo y que cualquiera podría hacerlo con los ojos cerrados. 俺が使ってはいけない最後の力だ。Bueno, al parecer número 16 es musulmán, y está programado para estallar poco antes de que se le acabe la cuarta barra de vida. Yo les recomiendo mantener su distancia y esperar a que lance su ataque, usar la evasión o si son mancos como yo, pegarle un kamehameha. Luego de derrotar al Kamikaze, habremos completado el último What If donde Goku queda en buenos términos con los androides y Cell nunca se perfecciona. Probablemente pereciendo todos, en la saga de Majin Buu XD. Bien, procederé a decirles qué logros desbloqueamos, por completar estos What Ifs, y por si no se han dado cuenta, yo juego en una Xbox, y quizá los nombres de los logros sean diferentes en cada sistema. Codo a codo, por completar el What If del mismo nombre. A superar los límites, por completar el What If, rompiendo límites. El futuro cambiante, por completar el What If del mismo nombre XE. Y dándonos un poco de porcentaje en el logro. El omnisciente, donde hay que completar 21 sagas de episodios de batalla, es decir, completar todos los What Ifs con todos los personajes. Bueno, oficialmente hemos acabado la guía de What Ifs con Son Goku, aunque quedan algunas escenas únicas que no son obligatorias para el platino o algo por el estilo, y que probablemente le haga una guía más adelante. Quería avisarles que me hice un servidor de Discord, por si gustan entrar, la invitación estará en la descripción del vídeo. No olviden suscribirse, darle like y reportar, para más contenido. Nos vemos, hasta la próxima.